Nuestra oficina llevó a cabo una operación a gran escala en todo el país a partir de 2 acusaciones contra 34 imputados. Esto es más que increíble. Ahora, las imágenes muestran supuestamente a los jugadores huyendo del país mientras el FBI detiene a estrellas de la NBA, entrenadores e incluso a personas vinculadas a la mafia. Lo que no saben es que se trata de una operación ilegal de apuestas y amaño de partidos que se ha prolongado durante años. Desde la impactante detención de Terry Rozier hasta los vínculos de Chauncey Billups con el póker, esto no es un chisme, pero créanme, la verdadera tormenta aún no ha comenzado. Entremos en materia. La ofensiva federal saca a la luz la red de apuestas más oscura de la NBA, lo que provoca la huida. Déjenme describirles lo que ocurrió el 23 de octubre de 2025, un día que quedará marcado en la historia de la NBA. El FBI y la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York anunciaron 2 importantes acusaciones derivadas de lo que denominaron Operación Nothing But Bet, Operación Nada Más que Apuestas. Estamos hablando de una extensa red que involucraba fraude en apuestas deportivas con información privilegiada y juegos de póker amañados respaldados por la mafia, que abarcaba 11 estados y generaba decenas de millones en ganancias ilícitas. 34 personas fueron acusadas y las detenciones conmocionaron a la liga a solo 2 días del inicio de la temporada 2025-26. El FBI dirigió una operación coordinada en 11 estados para arrestar hoy a más de 30 personas responsables de este caso, que sigue en curso. No solo desmantelamos el fraude que estos delincuentes cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también entramos y ejecutamos un sistema de justicia contra la Casa Nostra, incluyendo a las familias mafiosas Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchesi. Y el fraude es alucinante. No se trata de cientos de dólares. No se trata de miles de dólares. No se trata de decenas de miles de dólares. Ni siquiera se trata de millones de dólares. Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación de varios años. Ahora es cuando la cosa se pone realmente interesante. Entre los detenidos había algunos nombres que reconocerías si hubieras seguido la liga. Terry Rozier, el escolta de los Miami Heat, fue detenido en un hotel de Orlando, Florida, durante el primer partido de la temporada de su equipo. Los cargos: proporcionar información no pública sobre los partidos de la NBA y el rendimiento de los jugadores a los apostadores. Estamos hablando de salidas anticipadas, intencionadas, lesiones fingidas, todo lo imaginable. Entre marzo de 2023 y marzo de 2024, Rozier supuestamente compartió información privilegiada sobre al menos 3 partidos en los que participaban equipos como los Charlotte Hornets, los Orlando Magic y los Portland Trail Blazers. Se enfrenta a cargos de fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años. Terry Rozier está acusado de fingir una lesión mientras jugaba con los Charlotte Hornets en 2023. Pero antes de hacerlo, según los fiscales federales, avisó a los apostadores que utilizan esa información no pública para hacer apuestas por valor de $200,000 en sitios como DraftKings, FanDuel u otras casas de apuestas deportivas. Hay otro ejemplo que los fiscales federales. El otro caso tiene que ver con partidas de póker amañadas aquí en Manhattan, en Miami, en Las Vegas y en los Hamptons, donde Chauncey Billups y Damon Jones fueron utilizados como lo que la mafia llamaba cartas de cara, aprovechando su fama para atraer a grandes apostadores desprevenidos a mesas de póker que estaban amañadas con máquinas de rayos X y gafas especiales que permitían ver las cartas que tenían los demás jugadores. Los fiscales describen esta inusual intersección de profesionales. Como ya saben, personas como Chauncey Billups, Damon Jones y Terry Rozier, exjugadores y exentrenadores de la NBA, fueron detenidos hoy. Pero esperen, que aún hay más, o peor, según se mire. Chauncey Billups, entrenador jefe de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama de la NBA, fue detenido en su casa de Lake Oswego, Oregón. Billups no estaba involucrado en el plan de apuestas en sí. En cambio, fue acusado de participar en la operación de amaño de partidas de póker, actuando como lo que los fiscales denominan una carta descubierta.
Básicamente, se trata de utilizar su estatus de celebridad para atraer a víctimas adineradas a juegos fraudulentos en Nueva York, Las Vegas, Miami y los Hamptons. Su participación se remonta al menos a 2019, mucho antes de que se convirtiera en entrenador. Los cargos son los mismos que los de Rozier: fraude electrónico y lavado de dinero. Luego está Damon Jones, exjugador de la NBA y entrenador asistente, que es el único de los tres relacionado con ambos planes. Como confidente de LeBron James, al que se refiere como jugador 3 en las acusaciones, Jones supuestamente vendió información privilegiada sobre las lesiones de los jugadores. Un caso concreto tuvo lugar el 9 de febrero de 2023, en un partido entre los Lakers y los Bucks, en el que podrían estar involucrados James y Anthony Davis. Jones también participó en esas operaciones de póker amañadas. Hablamos de diversificar su cartera delictiva. Ahora, el ángulo de la mafia. Aquí es donde la historia da un giro hacia el territorio de Goodfellas. 4 familias mafiosas de Nueva York estaban implicadas: las familias Gambino, Genovese, Lucchese y Bonanno. Estos socios del crimen organizado proporcionaban protección y cobraban deudas mediante amenazas y extorsión. El director del FBI, Kash Patel, lo calificó como una operación ilegal de apuestas y amaño de partidos que se prolongó durante años, durante una rueda de prensa. Estamos hablando de decenas de millones en fraude, amigos. Las tramas en sí eran sofisticadas. El fraude de apuestas deportivas con información privilegiada se prolongó al menos desde marzo de 2023 hasta marzo de 2024 y afectó a 7 partidos. Al parecer, los informantes recibían honorarios fijos o participaciones en los beneficios a cambio de sus consejos. En un caso descabellado, un jugador fue amenazado por deudas de juego para que revelara información. El fiscal estadounidense Joseph Nocella Jr. no se anduvo con rodeos. Esta es una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde que se legalizaron ampliamente las apuestas deportivas en línea. Tenían acceso a información privada conocida por jugadores o entrenadores de la NBA que probablemente afectaría al resultado de los partidos. El plan de póker era igualmente elaborado. Las partidas clandestinas de altas apuestas utilizaban barajas trucadas, cartas marcadas y colusión de personas con información privilegiada. Figuras de la NBA como Billups y Jones servían como cartas de cara para atraer a víctimas que no tenían ni idea de que los crupieres y otros jugadores estaban involucrados en la estafa. Estas partidas comenzaron alrededor de 2019 y se extendieron por Nueva York, Las Vegas, Miami y los Hamptons. Las víctimas perdían entre decenas y cientos de miles de dólares por partida. Y si no pagaban, bueno, la extorsión impuesta por la mafia, incluida la violencia, formaba parte del paquete. Cuando llegó el momento de las detenciones, se llevaron a cabo redadas coordinadas en varios estados. Rozier fue detenido tras un partido en Orlando, Billups en su casa de Oregón y Jones en California. Los tres entregaron sus pasaportes como condición para la fianza, con restricciones de viaje al territorio continental de Estados Unidos y prohibición de jugar. Rozier puso su casa de Florida como fianza y fue puesto en libertad. Billups compareció ante el Tribunal Federal de Portland el 23 de octubre y aceptó condiciones similares. Las audiencias completas están previstas para el 24 de noviembre en Nueva York. La respuesta de la NBA fue rápida. El comisionado Adam Silver calificó las acusaciones de profundamente inquietantes en un comunicado, señalando que tenía un nudo en el estómago por la posible corrupción. Tanto Rozier como Billups fueron suspendidos de inmediato. La liga está cooperando con las autoridades y revisando las acusaciones. Por el momento no se ha suspendido a ningún otro jugador en activo, pero las investigaciones continúan. Los Portland Trail Blazers nombraron a Thiago Splitter entrenador interino, mientras que los Miami Heat se hicieron eco de la declaración de la NBA, haciendo hincapié en la importancia de centrarse en la temporada. Luego está la Asociación de Jugadores, que también ha dado su opinión. La NBPA emitió un comunicado el 24 de octubre. La integridad del juego es primordial para los jugadores de la NBA, pero también lo es la presunción de inocencia. Se está abusando de la popularidad de los jugadores para llamar la atención. Apoyamos el derecho de nuestros miembros a un proceso justo. Traducción. Respaldan a sus jugadores y, al mismo tiempo,
Juegan la carta de las relaciones públicas. El Congreso tampoco se quedó al margen. La Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes envió una carta bipartidista exigiendo información sobre las medidas de protección de la NBA contra las apuestas y las posibles necesidades legislativas. Legisladores como el senador Richard Blumenthal pidieron medidas de protección a nivel nacional para las apuestas deportivas, advirtiendo que los escándalos eran inevitables. Ahora bien, ¿qué hay de los sospechosos? ¿Qué dicen? El abogado de Chauncey Billups, Chris Haywood, salió al paso. Chauncey Billups es un hombre íntegro. No pondría en peligro a su familia ni su legado en el Salón de la Fama por nada, y mucho menos por un juego de cartas. Los hombres íntegros no engañan ni defraudan a los demás. Chauncey Billups nunca ha dado marcha atrás. No piensa hacerlo ahora. Luchará contra estas acusaciones con la misma tenacidad que ha caracterizado sus 28 años de carrera. El abogado de Terry Rozier, Jim Trusty, se mostró igualmente desafiante. Los fiscales parecen estar creyendo en fuentes espectacularmente increíbles en lugar de basarse en pruebas reales. Querían la gloria malentendida de avergonzar a un deportista profesional con un paseo del delincuente. Eso dice mucho sobre las motivaciones de este caso. Terry fue absuelto por la NBA y estos fiscales han reactivado ese caso inexistente. Terry no es un jugador, pero no le da miedo luchar y espera ganar esta batalla. Palabras fuertes, pero recuerden que los federales no suelen actuar a menos que tengan pruebas. Y Damon Jones aún no ha hecho ninguna declaración pública. Las fuentes indican que está consultando con un abogado, pero su doble implicación en ambos planes complica su estrategia legal. Es inteligente mantener el silencio, por ahora. Las reacciones de los medios de comunicación oscilaron entre la conmoción y el sarcasmo. En el programa Inside the NBA de TNT, Shaquille O'Neal calificó las acciones de estúpidas, mientras que Charles Barkley cuestionó la influencia de las apuestas en la liga. Jaylen Brown, de los Boston Celtics, dijo: "El mundo de las apuestas no tuvo en cuenta a los jugadores. Es un problema". Michael Thompson, locutor y exjugador, añadió: "Estoy en estado de shock. ¿Por qué hay que hacerlo? Estos chicos tienen suficiente dinero". Las redes sociales se hicieron eco de la noticia. Las publicaciones en X expresaban conmoción y algunos usuarios bromeaban sobre la huida o la deportación de los jugadores, aunque se trata de una sátira y no de un hecho real. Otros criticaron los vínculos de la NBA con las apuestas y una publicación viral afirmaba: "Las apuestas legales han abierto la caja de Pandora". No se encontraron imágenes creíbles de jugadores huyendo, a pesar de que los titulares sensacionalistas sugerían lo contrario. Las implicaciones para la NBA son enormes. Esto podría erosionar la confianza de los aficionados en medio de acuerdos de retransmisión por valor de $76,000 millones. Cabe esperar políticas de juego más estrictas y posibles sanciones de por vida, como en el caso de John Ty Porter, que fue sancionado de por vida en 2024 por infracciones similares. Para los acusados, las condenas podrían suponer más de 20 años de prisión, multas y el fin de sus carreras. Este escándalo pone de relieve el lado oscuro del auge de las apuestas deportivas, sin pruebas de huida literal, pero con abundantes pruebas de fraude sistémico. La investigación continúa y podrían producirse más acusaciones. La operación Royal Flush arrastra a una leyenda de la NBA a una investigación federal. ¿Pensabas que las detenciones de Billups, Rozier y Jones eran el final? Ni mucho menos. Hablemos de la operación Royal Flush, el nombre en clave del FBI para la parte relacionada con el póker, de esta investigación federal que lleva varios años en marcha. Esta investigación se centró en partidas clandestinas de póker de altas apuestas en Nueva York, Las Vegas, Miami y los Hamptons. Partidas amañadas con dispositivos de trampa de alta tecnología que harían parecer Ocean's 11 una obra de aficionados. Hablamos de mesas de póker equipadas con rayos X, cartas marcadas legibles mediante lentes de contacto especiales, barajadores amañados con escáneres ocultos y repetidores externos para datos de cartas en tiempo real. Estas partidas tenían buy-ins de hasta $100,000 y utilizaban a figuras de la NBA como cartas de cara, famosas para atraer a víctimas adineradas o ballenas, como se les llama en el mundo del juego.
Mientras tanto, el crimen organizado proporcionaba seguridad. Cobraba las deudas mediante extorsión y amenazas, y se llevaba entre un 10 y un 20% de comisión. La operación supuestamente defraudó a las víctimas en aproximadamente $7 millones. La investigación se inició a principios de 2023 en coordinación con el Departamento de Justicia, la Oficina de Control del Crimen Organizado de la Policía de Nueva York y las investigaciones de seguridad nacional. Comenzó con patrones de apuestas sospechosos señalados por casas de apuestas como DraftKings, pero se convirtió en algo mucho más siniestro gracias a las escuchas telefónicas, los informantes, incluidas figuras de la mafia que se pasaron al otro bando, y las redadas que permitieron incautar más de $1 millón en fichas y efectivo. Los 13 acusados son presuntos asociados de la mafia pertenecientes a 4 familias: Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese. Tenemos apodos sacados directamente de una película de Scorsese: The Wrestler, Matthew Dadino, familia Genovese; Juice, Thomas Gelardo, familia Bonanno; Albanian Bruce, Big Bruce, Flapper Poker y Pookie. A fecha de 26 de octubre de 2025, las investigaciones continúan y el fiscal federal Joseph Nocella Jr. las califica de solo la punta del iceberg y da a entender que podría haber más acusaciones. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. El 24 de octubre de 2025, el periodista de investigación Pablo Torre informó de que Kevin Garnett, sí, el 15 veces All-Star, MVP de 2004, campeón de la NBA de 2008 con los Boston Celtics y miembro del Salón de la Fama, asistió en 2019 a una partida privada de póker de altas apuestas en Los Ángeles, organizada por personas ahora acusadas en el marco de la Operación Royal Flush. Antes de sacar conclusiones precipitadas, déjeme aclarar algo. Fuentes con conocimiento directo describieron a Garnett como uno de los varios exdeportistas profesionales atraídos como figura para atraer a grandes apostadores, pero hicieron hincapié en que se marchó temprano, sin saber nada del amaño, y que las autoridades federales no se han puesto en contacto con él. No se han presentado cargos ni se han alegado irregularidades contra Garnett, quien se retiró en 2016 con una carrera valorada en más de $120 millones y fue incluido en el Salón de la Fama en 2020. Su participación salió a la luz a través de las fuentes de Torre, no de los documentos del FBI, y la ironía no se le escapa a nadie. En 2019, Garnett apareció en la película Uncut Gems, donde interpretó una versión de sí mismo, un jugador que empeña su anillo de campeón. Las redes sociales se hicieron eco de memes que relacionaban la película con el escándalo. Garnett no ha hecho comentarios públicos, aunque publicó sus pronósticos de apuestas de la NBA en X, el mismo día en que se conoció la noticia, lo que no hizo más que alimentar las especulaciones. El FBI considera a Garnett una posible víctima más que un autor, al igual que otros atletas anónimos que se vieron envueltos, sin saberlo, en estos eventos respaldados por la mafia. Pero aquí está la cuestión. La investigación en curso, que podría durar hasta un año, podría revelar más detalles. Esta revelación, aunque periférica, amplía el alcance del escándalo a las celebridades y plantea serias preguntas sobre cuántas otras figuras de alto perfil asistieron a estos juegos sin darse cuenta de que estaban cayendo en una trampa. Ahora, hablemos de lo que esto significa para la integridad de la NBA y las apuestas deportivas en general. Este escándalo estalló durante la semana inaugural de la temporada 2025-26, en medio de acuerdos de retransmisión, por valor de $76 mil millones y patrocinios de empresas de apuestas como FanDuel y DraftKings. Las acusaciones de que personas con información privilegiada manipularon partidos mediante lesiones falsas y cambios en las alineaciones para realizar apuestas especiales socavan directamente la equidad competitiva. Esto recuerda al escándalo del árbitro Tim Donaghy en 2007, pero se ve amplificado por los vínculos con la mafia e involucra a personal en activo como Billups y Rozier, que ahora están de baja remunerada. El comentario del comisionado Adam Silver sobre un nudo en el estómago no era solo retórica, sino una admisión de que los recursos federales superan las capacidades de investigación de la liga. Una encuesta entre los jugadores muestra que el 46% considera que los vínculos con el juego son malos para la liga,
y la confianza de los aficionados se está erosionando rápidamente, especialmente con el vínculo de Garnett, que humaniza los riesgos incluso para las leyendas. Entre los posibles resultados se incluyen sanciones de por vida similares al caso de Jontay Porter en 2024, partidos anulados y demandas judiciales. Esto reaviva los debates sobre el tanking, descansar a las estrellas para obtener beneficios en el draft, y las normas del póker en los vestuarios, que son comunes pero ahora están bajo escrutinio. La NBA ha emitido memorandos internos que refuerzan la prohibición de las apuestas por parte de jugadores, entrenadores y personal, y se está llevando a cabo una mayor supervisión con las casas de apuestas. El Congreso ha exigido una sesión informativa antes del 31 de octubre, lo que indica un escrutinio legislativo. Para las apuestas deportivas en su conjunto, la investigación expone el lado oscuro de las apuestas legalizadas. Las apuestas prop, es decir, las apuestas sobre las estadísticas de jugadores individuales, son fáciles de manipular y, aunque detectaron anomalías, no pudieron evitar el fraude. Esto pone de relieve las lagunas normativas entre las ligas. La NFL ha emitido memorandos reforzando las políticas contra el juego. Las investigaciones de la MLB y la NCAA siguen en curso. Con $150 mil millones apostados anualmente en Estados Unidos, esto alimenta los llamamientos a favor de la prohibición federal de las apuestas prop o de normas más estrictas sobre la información privilegiada. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, ha renovado sus esfuerzos para prohibir las apuestas prop tras las sospechas de la MLB. Patrocinadores como FanDuel y DraftKings se enfrentan a posibles boicots y la desconfianza del público, alimentada por los memes de las redes sociales sobre el ambiente mafioso de Hollywood, podría ralentizar el crecimiento. Los expertos advierten de un escenario de caja de Pandora, en el que el contagio se extienda a los deportes universitarios. 13 exjugadores universitarios de 6 escuelas ya están siendo investigados por amaño de partidos, y las acusaciones son inminentes. Las repercusiones más amplias incluyen la erosión de la confianza de los consumidores, lo que podría costar miles de millones si se materializan reformas como los límites a las apuestas. Los ejecutivos de la NBA temen la pérdida de confianza en la supervisión, especialmente después de que Rozier fuera absuelto previamente por la liga, pero acusado a nivel federal. Este escándalo es una pesadilla para Adam Silver, quien defendió las asociaciones con las apuestas, pero admitió que el FBI tiene recursos que la NBA no tiene. La magnitud de la operación Royal Flush, 34 acusaciones, millones en fraude, participación de la mafia, la convierte en uno de los casos de corrupción deportiva más importantes de la historia moderna. Y con las investigaciones en curso, aún no hemos visto el final. Podrían producirse más detenciones, y la credibilidad de la NBA pende de un hilo. El turbulento pasado de la NBA vuelve para atormentar a la liga. Ahora bien, si crees que esta es la primera vez que la NBA se enfrenta a escándalos de apuestas y fraude, déjame llevarte a un viaje por el camino de los recuerdos. Porque aunque este escándalo de 2025 no tiene precedentes en cuanto a su alcance, forma parte de un patrón preocupante que se remonta a años atrás. Hablemos de los otros escándalos de fraude, apuestas y trampas que han sacudido la liga recientemente. Y veamos cómo se comparan. En primer lugar, Jontay Porter, el escándalo de apuestas de 2024 que sirvió como precursor más claro de lo que estamos viendo ahora. La liga ha impuesto una sanción de por vida a Jontay Porter por infracciones relacionadas con las apuestas. Porter, un alero de los Toronto Raptors que se recuperaba de múltiples roturas del ligamento cruzado anterior, se vio envuelto en una trama impulsada por unas deudas de juego cada vez mayores, estimadas en más de $100,000 a apostadores extranjeros. Entre enero y marzo de 2024, Porter reveló información confidencial sobre su salud y su rendimiento a sus socios, lo que permitió realizar apuestas por voz debajo en sus partidos. Incidentes clave. El 26 de enero de 2024 jugó 4 minutos antes de retirarse por enfermedad, lo que generó más de $40,000 en apuestas. El 20 de marzo jugó 3 minutos alegando enfermedad, con una apuesta de $80,000 congelada por las casas de apuestas. Porter también realizó 13 apuestas en otros partidos de la NBA, incluso contra los Raptors, utilizando la cuenta de un socio.
DraftKings y FanDuel señalaron anomalías e informaron al equipo de integridad de la NBA. La participación federal se intensificó a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que reveló la extorsión. Los cómplices presionaron a Porter con especiales. Código para salidas anticipadas. Otros 4 fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico. La NBA expulsó a Porter de por vida el 17 de abril de 2024, la primera expulsión de un jugador en activo por apuestas desde 1954. Se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico el 10 de julio de 2024, enfrentándose a una pena de hasta 5 años, con la sentencia fijada para diciembre de 2024. Ingresó en rehabilitación y cooperó con las autoridades. Ahora, compárese eso con el escándalo de 2025. Porter es nombrado explícitamente como co-conspirador en las actuales acusaciones, vinculándolo con la supuesta salida falsa de Rozier en un partido entre los Hornets y los Pelicans el 23 de marzo de 2023. Ambos se centran en la manipulación de apuestas especiales mediante información privilegiada y lesiones inventadas, impulsadas por deudas. Pero el caso de Porter fue aislado, un jugador alrededor de $100,000 en apuestas, y se resolvió rápidamente mediante la expulsión de la liga y una declaración de culpabilidad federal. El escándalo de 2025 involucra a múltiples personas, la intervención de la mafia y una escala multimillonaria. Mientras que el caso de Porter dio lugar a ajustes en la política, como los límites a las apuestas, el alcance federal de 2025 pone de manifiesto los límites de la investigación de la NBA, como se ve en la absolución de Rozier en 2023 frente a su acusación en 2025, lo que podría erosionar la confianza de forma más profunda. A continuación, retrocedamos al fraude sanitario de Terrence Williams entre 2019 y 2021. Williams, ex base de los Nets y los Pelicans, ideó una conspiración para explotar el plan de salud complementario de más de $5 millones de la Asociación de Jugadores de la NBA. Entre 2017 y 2021, Williams reclutó a 17 exjugadores, entre ellos Glenn Big Baby Davis, Tony Allen y Sebastian Telfair, con promesas de dinero rápido, falsificando firmas y suplantando a los administradores del plan. Obtuvo facturas falsas de proveedores cómplices, facturando procedimientos inexistentes como ortodoncia y quiropráctica. Se reclamaron alrededor de $3.9 millones, se pagaron $2.5 millones. Williams obtuvo más de $300,000 en sobornos, utilizando amenazas y robo de identidad para mantenerlo. La investigación del FBI y la Policía de Nueva York comenzó en 2019 a través de reclamaciones anómalas. La detención de Williams en 2021 reveló mensajes de texto y correos electrónicos que probaban la organización. Williams se declaró culpable de conspiración, fraude electrónico y sanitario, y robo de identidad agravado en agosto de 2022. El 3 de agosto de 2023 fue condenado a 10 años de prisión, $654,000 de multa y $2.5 millones de indemnización. De los 18 acusados, 13 se declararon culpables. Davis recibió 40 meses en 2023, Allen recibió 4 meses en 2024. La NBA recuperó alrededor de $1 millón. ¿Cómo se compara esto con 2025? Ambos son conspiraciones federales de fraude que aprovechan los vínculos con la NBA, explotación de planes de salud frente a apuestas con información privilegiada, con cargos de fraude electrónico y pérdidas multimillonarias que implican reclutamiento y amenazas. Pero el caso de Williams fue una explotación no competitiva, posterior a su carrera, sin impacto en el juego, que le valió la cárcel y la restitución. El escándalo de 2025 involucra a figuras activas como Billups, en excedencia como entrenador, y amenazas directas a la integridad por resultados amañados. Mientras que el caso de Williams provocó auditorías del plan, la mafia y las capas de alta tecnología de 2025 exigen reformas más amplias, lo que pone de relieve los riesgos únicos de las apuestas después de 2018. Ahora hablemos de los ecos que sigue teniendo el escándalo del árbitro Tim Donaghy. Donaghy, árbitro de la NBA entre 1994 y 2007, apostó en unos 30 partidos que arbitró entre 2005 y 2007, utilizando información privilegiada para influir en las decisiones sobre los márgenes de puntos. Le pasaba sus pronósticos al apostador James Batista, ganando entre $30,000 y $80,000 por partido a través de corredores de apuestas vinculados a la mafia.
La investigación del FBI en 2007 descubrió alrededor de $100,000 en sobornos. Donaghy cooperó tras su detención. Un informe de Pedowitz de 2008 auditó a los árbitros y no encontró amaños generalizados, sino anomalías estadísticas en los partidos de Donaghy. Entre los ecos recientes se encuentra una investigación de ESPN de 2019 que alega la existencia de redes persistentes. En 2023, el FBI reabrió las investigaciones sobre irregularidades en las apuestas que involucraban a Rozier, quien fue absuelto por la NBA. Las afirmaciones de Donaghy en 2019 sobre la prolongación de las series fueron desmentidas. En 2025, Donaghy advirtió que el escándalo actual es la punta del iceberg, citando el intercambio de información entre los jugadores. Donaghy se declaró culpable en agosto de 2007 de fraude electrónico y transmisión de información sobre apuestas. En 2008 fue condenado a 15 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada y una multa de $200,000. Sus cómplices, Batista y Martino, recibieron condenas de entre 15 y 18 meses. La NBA lo despidió y revisó las directrices para los árbitros, incluyendo las asignaciones matutinas, el asesoramiento sobre apuestas y el análisis de estadísticas. No se anuló ningún partido. Pedowitz aclaró los problemas sistémicos. En comparación con 2025, ambos manipulan los resultados de las apuestas utilizando su acceso a la posición. Árbitros frente a jugadores y entrenadores, con vínculos con la mafia e investigaciones federales que exponen las vulnerabilidades. El aislamiento de Donaghy antes de la legalización, un árbitro alrededor de $100,000. Contrasta con la escala posterior, a 2018 de 2025, con 34 acusados y millones, pasando de las decisiones arbitrales a las acciones de los jugadores, como las salidas tempranas. Resultados: prisión rápida y expulsión de la liga frente a los juicios y las bajas de 2025. Las reformas de Donaghy resultaron insuficientes, ya que en 2025 se reavivan las denuncias de amaño y se exigen regulaciones federales. Por último, está el caso de las partidas ilegales de póker de Gilbert Arenas entre 2024 y 2025. Arenas, exjugador All-Star de los Wizards con una carrera de $170 millones, supuestamente alquiló su mansión de Encino, California, desde septiembre de 2021 hasta julio de 2022 para partidas de póker Pot Limit Omaha, de altas apuestas con entradas de más de $50,000, cobrando alrededor del 10% en concepto de comisiones a través de sus socios. Entre los coacusados se encontraba Yevgeny Gershman, un delincuente israelí que contrataba camareros y masajistas para compañía y cobraba propinas. Las partidas contaban con guardias armados y chefs. Arenas cobraba más de $10,000 a la semana en concepto de alquiler y enviaba por mensaje de texto fotos de la mesa de póker con la etiqueta Arenas Poker Club. El FBI realizó una redada en julio de 2022 tras recibir un chivatazo sobre una deuda impagada de $1,2 millones. Entre las pruebas se encontraban mensajes de texto y fichas y dinero en efectivo incautados. Existen vínculos con el escándalo de 2025 a través de Damon Jones, presunto cabeza visible de redes similares. Arenas fue arrestado el 30 de julio de 2025 y acusado en agosto de 2025 de conspiración, operación de juegos de azar ilegales y declaraciones falsas, con una pena máxima de 15 años. Se declaró inocente. El juicio está fijado para el 23 de septiembre de 2025. Fue puesto en libertad bajo fianza de $50,000 y publicó un video burlón diciendo «Voy a delatar». La investigación recuperó más de $1 millón. En comparación con 2025, es similar al elemento del póker amañado: partidas de altas apuestas, atracciones de famosos, vínculos con el crimen. Pero el caso de Arenas se desarrolló fuera de la cancha, sin apuestas deportivas y con un enfoque híbrido estatal, federal, frente a las apuestas integradas de la NBA y los planes de la mafia de 2025. Resultados: juicio en curso y fianza frente a las bajas y los juicios de 2025. Ambos exponen la cultura del juego, pero la participación de jugadores y entrenadores en 2025 conlleva el riesgo de sanciones como la de Porter, lo que amplifica las consecuencias para la integridad. Estos casos trazan una escalada, desde el fraude de Williams hasta las apuestas en las que participaron Porter y Donaghy tras la legalización, siendo la fusión de la mafia de 2025 la más grave. Los resultados varían.
sanciones, prisión, pero 2025 se arriesga a sanciones híbridas, lo que alimenta las reformas y la desconfianza en medio de acuerdos por valor de 76.000 millones de dólares. El turbulento pasado de la NBA ha vuelto con fuerza, y esta vez, lo que está en juego no podría ser mayor. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por quedarse. Para disfrutar de más videos como este, hagan clic en la tarjeta que aparece en la pantalla.